Hace años, cuando todavía era un adolescente, mi amigo Justin y yo salíamos a montar en longboard a menudo por la noche. Siendo auténticos búhos nocturnos, a mis amigos y a mí nos encantaba la libertad de casi nunca ver a nadie en las carreteras o senderos que frecuentábamos. Incluso usando las carreteras principales, sería muy raro ver un coche tan tarde en una zona tan rural. Y podías ver y oír que se acercaban desde lejos debido a sus faros y al sonido del vehículo rompiendo el pacífico silencio de la noche. En ese momento éramos muy apasionados por ello y a menudo recorríamos millas y millas en nuestras tablas, a veces sin regresar a casa hasta que salía el sol. Una noche en particular decidimos hacer un viaje de unas pocas millas fuera de nuestras carreteras rurales habituales, para llegar a uno de nuestros senderos escondidos favoritos. Comenzó como un sendero pavimentado estrecho, que era la única franja de tierra que separaba dos lados de un largo lago. A menudo se inundaba debido a la lluvia, y queríamos aprovechar la oportunidad para usarlo antes de que lloviera y volviera a quedar bajo el agua. Tenía aproximadamente 2 millas de largo y era una experiencia de conducción muy agradable debido al paisaje. Una vez que llegamos al final del lago, decidimos seguir adelante y tomar un sendero muy estrecho que conducía directamente a una reserva densamente cubierta de vegetación. Al llegar a la primera colina, miramos hacia la oscuridad. Ambos notamos una pequeña bola de luz tenue moviéndose allí. Se movía tan extrañamente y era muy difícil distinguir qué era. En lugar de alumbrar con nuestras linternas, la observamos con curiosidad por unos momentos, susurrándonos el uno al otro lo que podría ser. De repente, esa pequeña luz se convirtió en múltiples luces cegadoras y sonidos de rugidos extremadamente fuertes, abarrotando nuestros sentidos que se habían acostumbrado a la oscuridad y el silencio. Actuando puramente por miedo, instantáneamente nos dimos la vuelta y corrimos tan rápido como pudimos, oyendo gritos y rugidos acercándose a nosotros desde atrás. Por pura casualidad, logramos escapar del sendero hacia un agujero muy oscuro y muy cubierto en el lado de la colina, con vista a donde habíamos estado. Decidimos escondernos en la hendidura natural de esta colina, con la esperanza de que las plantas y la oscuridad fueran suficientes para protegernos de lo que estaba sucediendo allí. Vimos a nuestros perseguidores detenerse donde habíamos estado originalmente. Había 4 hombres, 2 en vehículos todoterreno y 2 en motos de tamaño completo. Se gritaban algo, pero no pudimos distinguir lo que decían debido a la distancia que habíamos recorrido. Nos sentimos lo suficientemente seguros como para susurrarnos muy suavemente y especular sobre quiénes eran estas personas. Nuestro primer pensamiento fue que quizás eran algún tipo de guardabosques, aunque nunca habíamos visto ninguno aquí en las muchas veces que lo habíamos atravesado. Y, para ser honesto, dudábamos que este condado tuviera el presupuesto o incluso el deseo de hacer que alguien patrullara el bosque profundo por la noche. Además, estos hombres estaban en vehículos completamente inadecuados para los carriles bici pavimentados y estaban muy enojados por algo. Nos gritaron por un tiempo, diciendo cosas como: «Sabemos que están ahí y los vemos. ¡Salgan!». Nos quedamos callados y decidimos probar su farol en lugar de correr. Finalmente, escuchamos a uno de los hombres gritar claramente: «Encuéntrenlos ahora y rompan la botella». Esto eliminó cualquier esperanza de que fueran solo guardabosques. Los vimos separarse, cada uno yendo en diferentes direcciones por una serie de senderos en sus vehículos,
incluyendo el sendero por el que habíamos venido. Tardamos lo que pareció una eternidad en siquiera movernos. Nos habíamos congelado de terror dentro del agujero en el suelo, viendo las luces de los vehículos moviéndose por el bosque y los senderos. Uno de ellos ya había completado un circuito completo y había pasado el punto donde comenzó. Pensé en llamar para pedir ayuda, pero tenía demasiado miedo de abrir mi teléfono por temor a que la menor cantidad de luz delatara nuestra ubicación. Esperando hasta que las luces de los vehículos estuvieran en su punto más lejano, finalmente reunimos el coraje para levantarnos e intentar escapar a algún lugar lo suficientemente lejos de estas personas como para llamar de forma segura. Corrimos lo más fuerte y rápido que pudimos por el bosque. Como sus faros delataban su ubicación en estos senderos, volvimos a escondernos cada vez que sentíamos que se acercaban demasiado. Nuestros escondites disponibles empeoraban cada vez más a medida que el bosque se volvía menos denso, y el miedo que sentí esperando que uno de ellos pasara a nuestro lado, estando cubierto principalmente por hojas y plantas, quizás no tenga paralelo hasta el día de hoy. Finalmente, salimos del bosque hacia el cruce de dos carreteras principales, lejos de donde habíamos comenzado. Nos metimos en la zanja para llamar para pedir ayuda. Cuando abrí mi teléfono, me di cuenta de que tenía llamadas recientes, perdidas de otro de nuestros amigos, Connor, con quien se suponía que nos íbamos a encontrar después de nuestra excursión en longboard. Lo llamé y le pregunté desesperadamente dónde estaba. La suerte estaba de nuestro lado una vez más. No había cancelado nuestros planes, a pesar de que lo habíamos estado ignorando, y estaba a solo unas pocas millas de distancia, ya dirigiéndose hacia nosotros. Le dije los nombres de las dos calles cerca de las que estábamos, la esquina, y le expliqué que necesitábamos que nos recogiera de inmediato. Aceptó venir hacia nosotros lo antes posible, mientras Justin y yo esperábamos, escondidos. Afortunadamente, Connor llegó antes que cualquiera de los hombres. Saltamos a los asientos traseros de su coche, gritándole que saliera de allí, y se marchó a toda velocidad. Alivio no puede describir lo que sentí al ser llevado a casa, sano y salvo, después de todo lo que acababa de pasar. Después de explicarle todo lo que había sucedido a Connor, simplemente seguimos con nuestra noche y decidimos no llamar a la policía. Pensamos que ya no estarían allí para cuando algún oficial llegara y que solo nos pondríamos en riesgo confesando haber roto la ley al caminar por esos senderos tan tarde en la noche. Todavía no tengo idea de qué sucedió ni quiénes eran esas personas. Me han contado todo tipo de teorías de amigos y familiares que han escuchado la historia. Algunos piensan que nos topamos de lleno con un importante negocio de drogas. Justin y yo admitimos más tarde que cuando comenzaron los rugidos y no pudimos ver, nuestra mente fue inmediatamente a un maníaco con motosierra de una película de terror. Así que supongo que podría haber sido mucho, mucho peor. Por extraño que parezca, lo que sea que esos hombres pensaron que habíamos visto, que los hizo querer tanto atraparnos, nunca lo vimos en realidad. Supongo que nunca lo sabremos.